Más allá del dinero, por Ávila Radio Online. El contenido de este programa, Más allá del dinero, está destinado únicamente a fines de información general. No está diseñado para proporcionar a los oyentes servicios específicos ni personales, bancarios, financieros, legales, de asesoramiento, profesionales o cualquier tipo de asesoría. Los programas no están destinados a diagnosticar, tratar o prevenir ningún caso financiero en particular. Las personas con problemas financieros siempre deben consultar a consultor financiero certificado para obtener asesoramiento financiero profesional y para soluciones a cada caso específico. Más allá del dinero, tampoco promueve la práctica individual de nadie. Programas, agendas, soluciones particulares, programas de atención financiera, proveedores, bancos u otras instituciones financieras. Las opiniones expresadas por varios contribuyentes del programa Más allá del dinero, su sitio web y sus programas de entrevistas no deben considerarse exclusivamente respaldadas por Ávila Radio. Se recomienda a los visitantes que usen su propio discernimiento para sacar sus propias conclusiones. Hacemos hincapié en la importancia de mantener una mente abierta y no construir los datos, productos y o servicios como hechos. Copyright 2022. RM Consulting Service. Todos los derechos reservados. No puede reproducir con fines comerciales ningún material en este sitio o programa sin el permiso previo por escrito de RM Consulting Service. Hola, buenas noches a todos, mi gente. Bienvenidos a una edición más de Más allá del dinero. Les saluda Ryan Meléndez de aquí del centro de Texas, cuando son aquí en Texas, en la ciudad de Cagua, 8:06. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Ávila Radio Online.com, a través de sus redes sociales, y Más allá del dinero también a través de sus redes sociales. Ahora estamos en TikTok. Y bueno, esta noche tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco de la actualidad de inmigración. En qué estamos en términos migratorios para la comunidad venezolana, y por supuesto traemos una invitada muy especial que es nuestra amiga Eleonora Costa, quien es patrocinadora del programa y es preparadora de inmigración aquí en la ciudad de Austin, en el centro de Texas, y vamos a hablar de ese tema muy interesante. Pero por supuesto no podemos dejar de nombrar a nuestros patrocinadores, la gente que hace posible este programa, y nuestro amigo Carlos Cruz, quien es Realtor Broker aquí en la ciudad de Austin, con Austin 101 Realty. Carlos es la persona indicada si usted está buscando en algún momento comprar una casa, invertir en propiedades de real estate. Mi amigo Carlos Cruz lo puede ayudar. Es una persona que ha estado en el programa y nos ayuda a informar y nos ha educado bastante en la área de bienes raíces aquí en Austin, así que no se lo pierda. También estamos en Ávila Radio Online en vivo, en Instagram. Si usted tiene alguna pregunta del tema que vamos a discutir el tema de hoy, por favor, métase en Ávila Radio en Instagram y le vamos a contestar todas las preguntas que surjan del tema. También nuestra amiga Mariné Aranguren, quien es contadora aquí pública aquí en Austin. Ella es preparadora de impuestos. Mariné tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte tributaria y sobre todo con la parte de los pequeños negocios. Me gusta mucho su parte de planeación. Si está buscando una persona que realmente no solamente le haga los impuestos, sino que también está buscando una persona que lo ayude al desarrollo de su negocio y su estrategia de negocio, Mariné es la persona que lo puede ayudar. Así que la puede contactar a Mariné rayita abajo Aranguren en Instagram, y ella la puede ayudar con todo lo que tiene que ver con los impuestos y los negocios. Y por supuesto la estrella del programa la noche de hoy, Eleonora Costa, quien es preparadora de inmigración. Eleonora tiene una oficina aquí en la ciudad de Pflugerville, en el área metropolitana de Austin. Ella lo puede ayudar con todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos de residencia, ciudadanía, asilo, autorización de empleo y traducciones certificadas. Ella también es notario público en el estado de Texas y tiene muchísima experiencia, ya varios años haciendo preparativos administrativos de inmigración. Y vamos a tocar, por supuesto, el tema que nos interesa específicamente mucho a la comunidad venezolana. Y son tres cosas fundamentales que vamos a tocar en la noche de hoy, que es el asilo político,
el TPS o Temporary Protection Status, o el estatus de protección temporal. Vamos a hablar del parol humanitario y vamos a cerrar con los cambios que está planeando la administración Biden en cuanto a el asilo político y otras cositas que vamos a hablar más adelante. Bueno, buenas noches a todos. Mi amiga Eleonora Costa, quien como ustedes pueden ver ahí atrás, todavía está trabajando. Eleonora, buenas noches, bienvenida al programa. Hola, buenas noches, Ryan. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan hoy? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, y como le dije, vamos a entrar de lleno al tema importante. Vamos a dividir esto en cuatro aspectos fundamentales, que es el asilo, el TPS, el parol humanitario y los cambios que prepara la administración para el asilo político, que todavía eso está en discusión. Hay mucha bulla política en cuanto a esos cambios que vienen por allí. Pero bueno, vamos a hablar del asilo específicamente. Entonces, dinos un poco cómo está la situación del proceso de asilo en estos momentos. Wow, es extremadamente amplia la pregunta que me estás haciendo. No sé si estás refiriéndote a las personas que cruzan por la frontera, cuáles son las propuestas que se están haciendo con respecto a los cambios de la manera de ingreso de las personas, o a qué específicamente quisieras, porque la información es muy amplia, es muy variada, es muy dinámica, y quisiera poder responderte exactamente qué es lo que quisieras saber. Correcto, específicamente lo que ya las personas que ya tienen tiempo, vamos a empezar con esas personas que ya tienen, no lo que acaban de llegar, pero las personas que ya tienen tiempo con su asilo político, que ya tienen permiso de trabajo, ya están trabajando, ya tienen una vida aquí. ¿Qué nos puedes decir más o menos cómo va ese proceso? Si ha habido alguna actualización para aquellas personas que muchos de ellos se consideran en limbo migratorio, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con estos casos? Fíjate, esas personas se consideran en un limbo migratorio porque efectivamente no tienen un estatus legal, simplemente tienen una autorización para permanecer legalmente en el país mientras se lleva a cabo el proceso como tal y se define. Entonces, efectivamente, si estás en un limbo porque estatus no tienes, no puedes abandonar el país, no te conduce a la residencia, el estatus en el que estés, o sea, en ese estado de limbo, aunque hayan transcurrido 8, 9, 10 años. Hay gente que está ya 9, 10 años esperando ya. Entonces, ¿qué ha ocurrido con eso? Pues no hay mayor avance, hay muchísimas demoras. Sigue la gente esperando. Han llamado aleatoriamente a algunas personas que hayan tenido peticiones sometidas en el año 2014 o en el año 2015, pero es de aleatorio. A veces he visto a alguien del 17, alguien del 14, pero es muy poco. O sea, realmente es muy poco lo que el Servicio de Inmigración convoca a estas entrevistas. Otro cambio que podría ser con respecto a esto, si te llegaran a llamar a entrevista, ya revocaron las reglas por las cuales el Servicio de Inmigración te proveía los intérpretes, y las últimas cartas, cuando te llaman entonces a presentarte a la entrevista, dicen que tú debes traer contigo tu intérprete, o si no se van a causar demoras en el proceso, etc. Entonces, un punto en particular sería estar pendiente de qué es lo que dice tu carta cuando te llamen, y si está reflejada de esa manera que debes llevar un intérprete, pues tener en cuenta que debes llevar una persona calificada para interpretar, no para traducir, para interpretar lo que tú estás diciendo en español. Traducir a interpretar no es lo mismo. Interpretar es darle sentido lógico a lo que tú estás tratando de decir en tu idioma y poder llevarlo al inglés para que se entienda con ese alcance que tú necesitas. Entonces, esto tiene que ser una persona que esté realmente preparada. Yo he visto como 2 o 3 personas que han perdido los casos porque se han llevado que si el vecino que medio habla, quizás habla muy bien inglés, pero no entiende la terminología en español, en tu español, para llevarla a lo que quiere escuchar un oficial de inmigración en cuanto a ciertos términos de persecución, o sea, cómo se plasma esa narrativa de manera correcta. Entonces, eso sí sería algo que tienen que tener muy en cuenta, ahorrar para prepararse financieramente, porque los intérpretes, pues mientras más calificados están, también tienen unos honorarios que pueden variar bastante. Entonces ahí podría ser algo, pero no hay mayor cambio. O sea, ese sería el único cambio que me salta ahora a la memoria, como en el inmediato, de a una persona que la vayan a llamar a una entrevista de asilo afirmativo,
ese sería a lo que debe estar preparado, ¿no? Y emocionalmente, que es una entrevista extremadamente fuerte, que puede durar entre 3 a 5 horas de interrogatorio constante. Entonces es un tema que emocionalmente la persona pues debe estar un poco preparada para eso. Claro, yo tuve la experiencia de hacer eso en varias oportunidades, inclusive viajar al Paso, Texas, a hacer una entrevista y no es nada fácil. Ahora bien, ya cuando pasa tanto tiempo y puede ser que la persona la hayan llamado para la entrevista, ¿cómo uno se recuerda del caso? Porque imagínate, en ese caso, bueno, me citan para el mes que viene. Entonces, Ajá. ¿qué aconsejas tú? ¿Sería otra vez revisar el caso con el abogado o el paralegal? Bueno, normalmente lo que se puede sugerir a las personas que tienen tanto tiempo esperando sería un refrescamiento de ese caso, ¿no? Es ver qué circunstancias posteriores han ocurrido a la fecha en la que tú presentaste tu caso y cuáles son esos alegatos que tú hiciste, si hay situaciones que se hayan presentado luego que en ese momento tú no pudiste narrar y que pudieran reforzar qué es lo que a ti te sucedió y por qué sigue existiendo, aun cuando han transcurrido tantos años, un temor creíble y fundado a que si tú regresaras a tu país, tú pudieras ser sujeto de una persecución o de alguna consecuencia desfavorable en tu contra. Entonces, digamos que no se sugiera esperar a que te llegue la notificación, porque hay unos lapsos en los que eso pudiera dilatar otra vez el proceso y te pudieran reprogramar la cita nuevamente, porque el oficial tiene que conocer esa evidencia, tiene que prepararse, tiene que estudiársela y tiene que tomarla en cuenta para tu interrogatorio. ¿Okay? Entonces ellos en líneas generales necesitan un tiempo, aunque yo no sé hasta qué punto en la práctica realmente es que ellos van a estar estudiando un caso y otro, aunque sí he notado que están preparados y les caen a preguntas fuertes a las personas. Entonces, sí se nota que ellos se están tomando su trabajo de revisar lo que el aplicante provee en pruebas, ¿no? Pero digamos que eso sería la sugerencia, que más allá de estudiar ahorita, evidentemente es promover aquello nuevo que haya podido suceder posterior a la fecha en que tú presentaste tu asilo para poder demostrar que aun cuando ha transcurrido X cantidad de tiempo, existe un temor fundado y válido a que si tuvieras que regresar podrías enfrentar estas consecuencias. Entonces, ese creo que es lo clave que las personas tienen que entender ahí. Un argumento siempre va a ser, bueno, han pasado 7 o 8 años, ¿cómo sabes que esa claro, persona o tu perseguidor sigue ahí? Que si de verdad te van a atacar, etc. Entonces, por eso es como demostrar, no, bueno, mira, hay suficiente evidencia, similitud de casos, personas en similitud de condiciones, se llama así. O sea, hay muchos factores que tú podrías jugar con eso, pero evidentemente lo que tú dices, tienes que prepararte, porque si tú en testimonio dijiste, yo estaba el 15 de enero de 2015 transitando en la mañana y me agarraron y me hicieron esto, me golpearon, ellos van a ir a preguntar si el 15 de enero del 2015 usted estaba transitando en la noche. No, te dije en la mañana, porque te van a tratar de hacer ese tipo de juego. O si tú no mencionaste hora, era en la noche que ibas caminando, es que yo nunca lo mencioné. O sea, tienes que estar preparado para ese tipo de juegos de preguntas y evidentemente es difícil recordar a detalle algo que sucedió y que además, digamos que psicológicamente, si tú efectivamente sufriste una situación de persecución, hasta podrías tratar de bloquear esos recuerdos. Entonces, traerlos de nuevo a la palestra de tu mente no es tan fácil, porque un mecanismo de defensa del ser humano es tratar de bloquear aquellas situaciones de conflicto o de riesgo o que te causan temor. Entonces, son muchas cosas que están ahí. De repente, asistir con un psicólogo o algo que te ayude a recordar todos esos eventos de manera consistente pudiera ser un elemento, pero digamos que cada situación es diferente, habría que ver qué tan sólido es ese caso o no, a ver cuáles son los talones de Aquiles que esa persona pudiera tener para tratar de llevar ese expediente lo más sólido posible para que pueda enfrentar una entrevista después de tantos años. tantos años, claro. Y Eleonora, como nosotros como venezolanos y tu punto de vista profesional, ¿cómo ves tú la situación del asilo y de los casos que has hecho en comparación a la situación que está pasando ahorita en Venezuela? Que Venezuela ha cambiado tanto, sobre todo económicamente. Ya no se ven tantas noticias de persecución o las cuestiones económicas con tanta propaganda que se ha visto ahora con
con las Mercedes allá en Caracas, la comparan con Las Vegas y cosas así. Situaciones como esta, ¿cómo afectan estas situaciones reales que están pasando en Venezuela a los casos de asilo político que tienen las personas introducidas en estos momentos? Bueno, lo primero que tendríamos que mencionar es que para mí, o sea, yo sigo pensando que Venezuela no se arregló y que me vendan ese argumento en función de cosas muy aisladas y muy particulares de ciertos sectores y dedicado a cierta población en particular, que es la que tiene acceso a esas dichas, por decirlo de alguna manera, es como un poco osado, o sea, afirmar eso. Que económicamente se vean mejoras o hayan recuperaciones, eso puede ser cierto, pero quiero recordarte que el tema económico no es un factor que esté protegido por el asilo. Entonces, si tú eres sólido en tus argumentos, Venezuela puede estar nadando en dinero, pero es que el tema del dinero no guarda relación con el tema de tu persecución. El asilo solamente protege 5 factores. Por eso es que cuando tú alegas, que mucha gente lo hace, no, yo me vine de aquí para buscar huyendo por un mejor futuro, porque no había comida, porque no había luz, es que está bien, eso sucedía, está muy mal, pero eso no es un argumento para un asilo. Entonces, a nivel de narrativa, poco importa si económicamente el país está experimentando un flujo de caja, un flujo de dinero, una vuelta de empresas o lo que sea, con una narrativa de persecución y de hechos en los cuales tu vida ha estado en peligro. Entonces son dos factores que yo creo que no debemos confundir ni dejarnos arrastrar por eso. Si tú eres sólido y tienes unos conocimientos básicos, aunque sea de qué es lo que protege un asilo, tú vas a saber que si un oficial te pregunta algo así, porque te pudiera hacer esta pregunta, y entonces tú tendrías miedo otra vez de regresar, ¿no? Porque las cosas han mejorado, tú te sentirías cómodo. Sí, ya te fregaste. O bueno, entonces tú vivías en Caracas, pero ¿verdad que te podrías ir a Margarita y allá todo está chévere? Sí, claro, allá todo está más fácil, te fregaste. ¿Sí me explico? Porque si tú te puedes reubicar en otra zona de tu país sin sufrir persecución o disminuyendo esos riesgos, entonces tú perfectamente podrías estar allá. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de Claro. cosas a nivel de la narrativa. Entiendo, y eso es muy importante saberlo. Saludos a la gente que se está conectando por ahí. Frank Lorenzo y Salvela Avilés. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ahí a través de Sí, la... a mí me gustaría que me pregunten, porque yo a veces siento que hablo y hablo y hablo y lo que quisiera es poder Sí, responderle algo a alguien que sienta algún tipo de camino ahí entre tanta información. claro. Y ¿cómo saber la persona, bueno, que tiene un asilo, un caso de asilo fuerte? Porque muchas personas sienten que eso depende de la persona que se lo prepare, en este caso abogado, paralegal. Yo creo que la diferencia específicamente en eso, en la parte administrativa, varía, pero ¿cómo sabe la persona que tiene un caso bien estructurado en la parte del asilo? Yo creo que lo tiene que revisar una persona que tenga el conocimiento mínimo necesario como para poder emitir algún tipo de consideración, porque no se puede llamar opinión legal ni nada, pero a criterio de una persona que esté preparada, ver si la narrativa fue correcta, si se suministraron los elementos mínimos necesarios, si hay algún tipo de prueba, si solamente la persona basa su asilo conforme a su palabra, lo cual aquí es válido. O sea, el testimonio es lo que tienes que ser creíble. No necesariamente tienes que proveer pruebas de cada una de las cosas que tú estás diciendo, pero por supuesto si las provees le das solidez a lo que tú dices, ¿correcto? Entonces yo creo que es recurrir a una tercera persona con el conocimiento mínimo necesario para que te dé una consideración de lo que observa. Acuérdate que también en líneas generales, todo en la vida es más fácil evaluarlo desde afuera. O sea, cuando tú no estás adentro de ese problema, ya sea cual sea, es más fácil para ti identificar cosas como debilidades o fortalezas. Siempre desde afuera es más fácil. Entonces, por eso un tercer ojo, independientemente de lo que tú creas como dueño de tu proceso, yo creo que es la clave. ¿Ok? Porque tú puedes jurar que tienes un caso muy débil. Yo a veces escucho personas, yo los conozco, o sea, yo primero quiero escucharlos y a veces la gente desestima situaciones porque se han acostumbrado a vivir en situaciones de conflicto que aquí no son aceptadas, ¿ok? Nosotros hemos crecido en adversidad.
¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las cosas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver o a sufrir, de alguna manera la tomamos como natural, porque no conocemos otra manera de vivir. Y es necesario que otra persona ajena, con otra visión, conociendo otro sistema, te pueda decir, epa, ya va un momento, pero es que lo que a ti te estaban haciendo, ahí está. Tú estabas sometido a esto, esto y esto, y a ti no te debieron haber hecho esto, y la persona empieza a hacer, y cuéntame más. Cuando vienes a ver, las personas normalmente subestiman elementos básicos y fundamentales de su narrativa y de su vida, centrándose en otra cosa. Yo fui a una marcha, todos fuimos a una marcha, porque fuiste a una marcha nunca vas a ganar un asilo. ¿Quién te dijo eso? O sea, claro. ¿Quién eres tú? ¿Qué te hace a ti interesante? ¿Por qué el gobierno te podía perseguir? No porque fuiste a una marcha, o sea, no porque atacaron a manifestantes en líneas generales. ¿Qué te hace a ti, un individuo sujeto a persecución? A ti, no a los 30,000 personas más que estaban ese día en esa plaza, que le tiraron gases. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí. es como me perdí un poquito en lo que te quería decir, pero es eso, o sea, es como que una tercera persona preparada, al menos un poco preparada, te dé una opinión, porque he notado un fenómeno que yo lo lamento mucho. Yo soy preparadora, ¿verdad? Yo no ostento título de abogado en este país, aunque cuando me estoy preparando para eso es una conversación diferente, pero al día de hoy soy una preparadora y como yo respeto el oficio, hay muchísima gente que se toma este oficio muy serio y lo hace muy bien, pero también he visto mucha gente que escatima sus procesos y se los confía a personas que tienen cero preparación y terminan deportados. Ahorita he visto muchas personas en deportación ya con el auto de deportación dictado y cuando tú ves tú dices, Dios mío, y ni siquiera les explican. Entonces, un llamado sería eso. Cuando tú vayas a recurrir a una tú no tienes por qué conocer el proceso, no tienes por qué entenderlo de primera fuente, o sea, a priori, pero sí es tu deber buscar a alguien que te pueda abrir esa ventana de conocimiento, explicarte lo mínimo necesario y que no te dejes solo en el proceso, porque no es presentar una aplicación, la aplicación la puede presentar cualquiera. De hecho, están diseñadas para que tú las respondas por ti mismo. Pero en líneas generales, todas esas preguntas tienen una conexión entre una y otra y la gente no se da cuenta de eso porque no está preparada para ello, no tiene el cliente, o sea, el aplicante necesariamente no tiene por qué saberlo, pero sí tiene que saber que a la persona que le confía su proceso sí tiene que entender esa conexión entre esas preguntas y por qué eso se contesta de la manera A o de la manera B, con función, tomando en consideración lo que el cliente te está narrando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esas son reflexiones de lo último que he visto. He visto gente desesperada por conseguir documentación para sustentar sus historias y mi primera advertencia es muchísimo cuidado con lo que escuchas en la calle, de que te van a facilitar pruebas. Eso no funciona aquí así. Entonces es súper importante que lo que sea creíble es tu narrativa, que tú seas capaz de defenderte. Tú puedes presentar en papel un caso bellísimo, espectacular, con 70,000 pruebas. Y después cuando le haces una pregunta básica, y yo te hablo desde mi experiencia, yo a veces veo cosas, la gente me trae cosas y le digo, ajá, ¿y tú fuiste al médico? No. Pero aquí en tu expediente tienes un informe médico. No estoy entendiendo. O sea, si yo me puedo dar cuenta de eso en 30 segundos de abrir un expediente, imagínate una persona que está netamente entrenada y que está acostumbrada a ver cualquier cantidad de cosas. Te cazan el cuento de una vez. Entonces, no traten de promover cosas que no vivieron. Si a ti no te dispararon, no te dispararon. No digas que te dispararon, porque lo que yo creo que te lo he explicado varias veces, las lesiones tienen una manera de ser tratadas. O sea, tú no puedes decir que te quemaron, te trataron de quemar y no tienes ninguna lesión en piel, nunca fuiste a un médico. Eso es insostenible. Por eso es que el testimonio tiene que ser creíble. Entonces la gente se afana mucho en exagerar unas cosas que no tienen mayor sentido y esto es un llamado a revisar qué es lo que están haciendo, o sea, qué quieren alcanzar realmente con esa información que después no van a poder sostener cuando empiece ese interrogatorio, tú sabes, pero vuelta para atrás y para adelante y de 40 formas diferentes porque sabes que es difícil sostener una mentira. O sea, cuando eso es un cuento, es muy difícil que la persona lo pase, aunque el papel esté bellísimo, ¿sí? Así es. Me están haciendo una pregunta por aquí.
Bene Austin, Texas. Si tengo un caso de asilo, bueno, y con esto vamos a pasar a la parte del TPS. Aquí dice, si tengo un caso de asilo débil y apliqué para el TPS, ¿puedo abandonar el asilo? Sí puedes, pero te sugeriría siempre, a ver, los clientes cuando vienen a mi oficina, yo les digo, yo lo que necesito es que tú entiendas en qué estás metido, ¿verdad? Entonces, una persona que considera que su caso de asilo es muy débil, porque hay gente que solo mandó la planilla y ni siquiera mandó un testimonio, no hay nada. Básicamente, lo que hicieron fue usar el sistema. Tiene que saber que tiene pocas probabilidades de ganar. En consecuencia, antes de que te declaren un asilo frívolo, que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y tiene unas sanciones migratorias bien fuertes, después no hay manera de arreglarte eso. Es preferible entonces que consultes a un abogado que te dé una opinión legal y tú tomes una decisión, porque ¿qué es lo único que va a suceder aquí? Dependiendo, cada cliente es diferente, cada realidad es única, pero una persona, por ejemplo, que tiene un TPS ya tiene un estatus legal, el asilo pendiente no lo es. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la, digamos, la limitación grande que tiene el TPS que no conduce a la residencia? O sea, tú lo que tienes es que tener claro, si tu asilo es muy débil y tus riesgos son extremadamente altos de que te declaren frívolo o te manden a la corte, donde después tienes que pagar miles de dólares para poder pelear un caso que tú sabes que al final es inganable porque no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, la sugerencia, de hecho, con los abogados con los que uno ha tomado clases y entrenan en estos menesteres, es que la persona es mejor que retire el asilo y se quede con el TPS. Hay personas, por ejemplo, dependiendo de cuál es la situación de cada quien, vuelvo y repito, marital, de repente hay gente que está soltera, pudiera entonces quedarse con su TPS y más retirarse asilo, que sabe que no lo va a ganar nunca, y después, bueno, si el amor se le presenta, se termina casando, arregla eso, pero mientras tanto se mantiene con el TPS. Entonces, es una decisión muy personal, pero que tiene que estar fundamentada en una opinión jurídica y legal de las posibilidades que tienes y con tu plena conciencia de que con el TPS no vas a alcanzar la residencia, pero te libera y te da paz mental si sabes que ese asilo no tiene ninguna oportunidad de ganar y que corres el peligro de que te refieran a la corte y los fiscales traten de deportarte, aun cuando con un TPS ganado, ojo. La decisión de deportación es inejecutable, que posiblemente pongan a dormir el expediente y el abogado pida 40,000 cosas. Lo que te quiero decir es que si eso llegara a pasar, te vas a tener que gastar unos $8,500 promedio, entre 7 y $8,500 para pelearte una corte, para poner a dormir un expediente, para que no te vayan a generar ninguna consecuencia legal, y de una vez que te mandan a corte, después si te llegaras a enamorar y a casarte con un ciudadano americano, es un tema porque hay una jurisdicción compartida. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que te podrían afectar. Ok. TPS, el estatus de protección temporal, Temporary Protection Status, que ha beneficiado tanto a los venezolanos, mucha gente pues ahora esa figura otorga estatus, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre un aplicante de asilo y el que obtiene el TPS, que el TPS es un estatus migratorio, temporal, pero es un estatus migratorio, y correcto, eso de alguna manera u otra da ciertos beneficios en comparación a la persona que es aplicante de asilo. Si nos pudieras explicar un poco más eso, que es una diferencia que a veces la gente no entiende. Por ejemplo, si nos centramos solamente en la materia migratoria, una persona, por ejemplo, que haya tenido una presencia o haya cruzado la frontera, ¿verdad? Y se haya metido de manera ilegal al país, pero haya calificado para un TPS en su momento, haya sido elegible y se lo hayan otorgado, esa persona va a encontrar vías para poder sanear esa presencia no legal. Una de ellas sería solicitando un advance parole para poder salir del país y volver a entrar, y con eso es como que entraste legal siempre. Si te casas, se te ajusta el estatus, sin tener que pedirle perdón al gobierno por el ingreso ilegal. O sea, hay mecanismos legales que los abogados conocen muy bien de cómo transitar para poder alcanzar un estatus de otro nivel por otra vía, ¿ok? Por ejemplo, si tú eres solicitante, quizás tú eres solicitante de asilo, ¿verdad? A ver, tú entraste por el aeropuerto,
Así, para que veas cuáles son las limitaciones. La ley te dice que tú tienes un año para presentar una petición de asilo, pero al mismo tiempo, cuando tú entras por el aeropuerto, tú tienes una I-94 que marca tu periodo de permanencia legal otorgado por un oficial de inmigración que te revisó en ese momento y que decidió que tú te podías quedar 15, 60, máximo 180 días, ¿verdad? ¿Ves cómo se empieza? Esas son dos líneas que corren en paralelo. Una cosa es cuánto es el tiempo que el oficial de inmigración determinó y otra es cuánto es la ley te da para presentar esa petición de asilo. Son dos líneas que van corriendo en paralelo. Ahora bien, si tú, por ejemplo, entraste por el aeropuerto y te acoges a pedir el asilo pasado el tiempo que te dieron de permanencia, tú comenzaste a acumular presencia no legal desde el día 1 en que te dijeron tú te puedes quedar hasta tal fecha. A partir del día siguiente, si tú no te fuiste, empezaste con la acumulación de presencia no legal, aun cuando la ley te da un año para presentar el asilo. ¿Qué pasa con ese periodo ahí? Que si tú quisieras encontrar otra vía, como por ejemplo, se te abrió una oportunidad de trabajo y ese empleador te quiere patrocinar para que tú alcances la residencia a través de eso, no lo vas a poder hacer porque eres inelegible. Tuviste un periodo de presencia no legal en el país. ¿Cómo te pudiera ayudar un TPS? Que si el TPS ayuda a sanear ese tipo de situaciones que se presentaron. Si tú eres un TPSiano, como se conoce, podrías de igual manera entonces optar a un advance parole, salir, entrar y toda esa presencia legal que acumulaste se borra y puedes entonces ser elegible para otro tipo de alivio migratorio o de visas o otros caminos que por haber acumulado presencia no legal se te estaban cerrando. Algunos de ellos la gente se confunde mucho, si yo me caso con un ciudadano, si me caso con un residente, eso no es lo mismo, casarse con un ciudadano que casarse con un residente, si hay acumulación de presencia no legal, si no la hay, cómo entraste, si trabajaste, si violaste alguna ley, hay cosas que casándote con un ciudadano americano se perdonan, hay cosas que con un residente no. O sea, hay muchos detalles en cada uno de los casos que habría que evaluar, pero por ejemplo, el tener un TPS, si tú utilizas el recurso del Advance Parole, entras y sales, pudieras sanar cosas que tenías arrastrando para que te permita alcanzar otras figuras migratorias que hasta ahora no las podías tener. ¿Por qué recomiendas el Advance Parole? Eso es específicamente para qué tipo de, ¿cuál es el beneficio? Por ejemplo, una persona que entró por aeropuerto y se quedó, ¿verdad? Luego calificaba para un TPS y lo logra, le adjudican su TPS y se casa con un residente. No se perdona el tiempo de presencia no legal. Entonces no le podemos ajustar el estatus. ¿Sí me explico? O sea, la gente pregunta mucho, si yo me caso se soluciona todo. Tú te puedes casar, nadie te va a impedir casarte con papeles, sin papeles, si entraste volando, no importa. Casarse es la primera compuerta. Luego de ahí hay muchas telas que cortar. A ver, ¿cómo entraste tú? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto te quedaste? ¿Con quién te casaste? Entonces, si tu marido o tu esposa tiene plata, si no tiene plata, entonces no califique, que busca un John Sponsor. Hay 500,000 cosas. No creas que la gente busca soluciones mágicas. Me voy a casar y eso es como un conejo que sacan del sombrero. Eso no funciona así. Entonces, cuando tú me preguntas a mí por qué, no es que yo lo recomiende, son las opciones legales que los abogados presentan en los entrenamientos. Entonces, si esa es tu situación, entraste por el aeropuerto, te quedaste, viviste no sé cuánto tiempo, un buen día sacaron el TPS, te acogiste al TPS, te lo otorgaron y te casaste con un residente legal permanente, tú acumulaste un montón de años o de tiempo que pasados los 6 meses tienes una penalización de 10 años, ¿verdad? Si tú saneas eso con el TPS, entras y sales, es como que si nunca lo hubiese sucedido y es una entrada legal, usted está casado con su residente, le ajustamos el estatus, chévere. ¿Sí me explica? O sea, ¿cómo funciona? Es para poder ajustar el estatus. Para poder ajustar el estatus es que se solicita el Advance Parole, la gente sale, entra, tiene ya una entrada legal, lo que pasó antes como que se olvidó y ya empiezas de cero otra vez. Wow. ¿Y cómo va con la cuestión del TPS? ¿Crees que lo puedan extender? ¿Qué
¿Qué crees que pueda pasar con el TPS? Existe organizaciones y defensores de los inmigrantes venezolanos, pues, que siguen abogando para que se recalifique, o sea, se cambien las condiciones de juego, se asignen nuevas fechas, básicamente, ¿ok? Es reclasificar cómo se dictó eso y se amplíe la fecha de elegibilidad. Ya en el pasado lo intentaron y cuando salió la renovación, pues se mantuvieron las fechas, no hubo ningún cambio en cuanto a quienes eran elegibles para este beneficio. O sea, aquí lo que se está pidiendo, y de hecho creo que en Florida hay ya tienen una cita, un grupo con uno de los congresistas para elevar este clamor otra vez y se amplíe la brecha o las fechas y arrope, creo, si mal no recuerdo, hasta enero de 2023. Es que sería como la nueva meta ahora, que todo el mundo que haya entrado por aeropuerto o ilegal o como sea, hasta 2023, enero, pudieran acogerse a unas nuevas parámetros de TPS y obtener un estatus legal y una documentación a través de esa vía. Wow. Que si lo veo posible o no, creo que son disputas, como te digo, tiene que haber mucha solidez en los argumentos que se piden. Creo que nos juega muy en contra el hecho de que se estimaba que más de 500,000 almas venezolanas iban a acogerse al TPS y no lo hizo sino 300 y tantos. Según las estadísticas, tendré que revisar las estadísticas. Entonces, eso te juega en contra en cuanto a la solidez de tu argumento. Es como que, mira, toda esta gente lo necesita. Y cuando el gobierno se va a las estadísticas, sí, pero yo te lo di, los primeros se acogieron ni la mitad. Entonces, pero es lo que digo, ¿a qué se deberá eso? No entiendo por qué. Porque si te lo voy a responder muy fácil, porque les encanta ver TikTok y creen que porque un TikTokero, no sé cómo se llama, sale diciendo cualquier barbaridad ahí, ya eso es lo que tienen que hacer. El otro día conocí un muchacho que me dijo, yo todavía tengo chance, porque es que a mí alguien en la calle, yo vi un video que decía que para qué, que yo con el asilo alcanzaba la residencia y con el TPS no, y ahora tengo no sé cuánto, ya tengo chance, no tienes chance. Entonces, se dejan llevar muchísimo por la desinformación, por el TikTok, por el no sé qué, en vez de tomarse la tarea de tratar de comprender un poquito más. O sea, la información es poder. No es que el TikTok sea malo, no. Lo que pasa es que yo veo que hay mucha gente que sale hablando y porque tú estés haciendo así todo el día, es que calas más y resulta que lo que estás es señalando unas cosas que probablemente tú ni comprendes cómo se come eso y la gente se guía por ahí. Entonces desaprovechan las oportunidades. Yo creo que falta información. Y es verdad, es cierto. Ahora bien, vamos a saltar al paro humanitario, el famoso paro humanitario que, bueno, según las noticias que vi el día de hoy, algunos fiscales estatales están demandando a la administración Biden para que ese paro humanitario cese, pues, o sea, lo consideran como ilegal. Y algo que no sé qué va a pasar en la Corte, va a llegar a la Corte Suprema, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vamos? Porque he visto mucha gente que está entrando, gente que sigue funcionando el sistema. ¿Cómo ves tú la situación del parol? Bueno, con respecto a la demanda, creo que ya van por 22 estados liderados por Texas justamente, que quieren frenar el parol humanitario y aun cuando yo soy inmigrante, no me puedo desprender de las razones por las cuales estos estados lo están pidiendo, ¿ok? Ellos tienen la autoridad de solicitar esto y el argumento legal, hasta donde entiendo, es porque el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones al hacer este tipo de cosas donde permite una avalancha de inmigrantes entrar al país y aun cuando es de una manera legal y con un patrocinante y todo lo demás, pues trae unas consecuencias que los estados no están dispuestos a sostener. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Cómo lo veo? Tengo entendido que el juez que va a conocer la causa, de acuerdo a los abogados, es uno de los más fuertes en temas de materia migratoria, es decir, que es bastante tough en cuanto a la flexibilización de los criterios. Podrían llamarlo, no sé si el término correcto que se podría acuñar es que es muy republicano y que, o sea, American First. O sea, si ese es el criterio, podría decidir en contra. Por ejemplo, AILA, que es la Asociación de Abogados de Inmigración,
sostiene que eso es violatorio entonces de los derechos de los inmigrantes y todo. O sea, yo creo que hay mucha tela que cortar ahí. Es muy sencillo tratar de inclinarse a favor de uno y del otro sin tratar de ver el panorama completo de lo que el programa refiere. Para mí, el Ejecutivo lo que quiso de alguna u otra manera fue frenar la inmigración ilegal y el cruce de la frontera, y que como esto es un fenómeno que no es sencillo de detener al 100%, ¿verdad? Tratar de hacerlo de una manera más organizada, es decir, o sea, tú quieres venir, tienes la necesidad de venir, pues que un familiar, un amigo, alguien te patrocine y vienes legal y deja de estarte cruzando por la frontera. O sea, yo pienso que de alguna u otra manera era una medida para eso, para tratar de ponerle un freno a la inmigración ilegal, buscar otras salidas, buscar que la gente que se va a seguir metiendo, pues ya no lo haga así, pero lo haga de una manera más organizada. Entonces, digamos que quizás el fin que perseguía, no creo que no sea tan loco quizás el nombre. Pienso que era relativamente el por qué, más allá de si lo hizo correctamente o no, es válido a mi criterio. Ahora bien, ¿cómo ves? esto, lo que se dice es que es lo que se habla mucho de la fecha del 7 de marzo, para traer la colación, porque me está hablando de toda una disputa legal, es muy complejo de abordar el tema, pero hasta abril no se iba a conocer el caso, ¿verdad? Como el fondo. Sin embargo, los estados están presionando y están pidiendo lo que se conoce como medidas cautelares, y es decir, hasta que no conozcas del fondo, frena el ingreso, ¿ok? No hay más, suspende el programa. Entonces está la disyuntiva, la diatriba de qué va a pasar con todas las aplicaciones pendientes. Si de repente el juez decide, ok, dictó la medida cautelar, normalmente esas medidas o esas decisiones no son retroactivas, no son hacia atrás, son hacia adelante. Entonces quiere decir que si el juez decide el 7 que dicta una medida cautelar y no pueden las personas aplicar del 7 o del 8 en adelante. Entonces, por eso la invitación que están haciendo los abogados que son conocedores de la materia es que las personas traten de presentar las aplicaciones antes del 7 de marzo. En el supuesto negado pudieran quedar protegidos y esas aplicaciones sí ser conocidas por el Servicio de Inmigración. Pero es que eso son cosas muy complejas, porque DACA pasó lo mismo. Y cuando lo suspendieron, le dijeron, sí, tú puedes aplicar, pero no vamos a conocer de tu caso, no vamos a decidirlo, esa aplicación queda ahí, aplica si tú quieres. Entonces, hay antecedentes que te hacen ver que estas son discusiones que no son tan fáciles de dilucidar o de llegar a una conclusión de qué va a pasar o qué no va a pasar. Claro, claro. Ahora bien, pero tú sigues teniendo gente aplicando. Yo he visto bastante movimiento de gente que todavía está llegando con el parol. O sea, el proceso continúa, ¿verdad? Sí, el proceso continúa, pero es bastante particular, porque las personas que aplicaron entre octubre a diciembre del año pasado como que quedaron engavetadas otra vez, lo mismo que pasa con el asilo. Y están ahí. En cambio, alguien que aplica ahorita en enero, te lo aprueban. Entonces, es como muy raro, y el Servicio de Inmigración está invitando a no hacer dobles aplicaciones, que no reapliques, que no colapses, pero al mismo tiempo yo me pongo en el lugar y los zapatos de la persona que necesita traerse a su familiar y dice, bueno, pero es que ya tengo 3 meses esperando y mi vecino que aplicó ayer ya llegó. Entonces, yo entiendo a esa gente. Es muy fácil decirle a los demás cuando no estás viviendo una situación dolorosa, porque la mayoría de los paroles que yo nada más hago paroles para la gente que es mi propio cliente ya, porque tengo demasiado trabajo y eso es algo que yo los acompaño en todo el proceso. Y la mayoría de la gente que yo tengo son personas que tienen a los hijos afuera. El sufrimiento que tienen esos padres es indescriptible. Entonces, yo me aboco a tratar de ayudarlos a ellos. Entonces, imagínate lo que siente un papá que tiene, esta es una esperanza de volver a reunirse con sus hijos de manera legal, sin que los hijos se expongan, de traerlos y que tengan meses esperando cuando alguien que aplica ahora sí lo logra. No sé qué decirte, o sea, los primeros fueron como muy rápidos, es muy extraño, yo no hallo cómo tratar en mi propia interpretación de descifrar qué es lo que pasa, por qué el sistema funciona así, porque para mí tendría que tener prevalencia la gente que aplicó en octubre, Claro. noviembre, diciembre, ante los que están llegando. Lo mismo que pasa con el asilo, porque hay 8 millones de personas, creo, o más ya,
esperando por un asilo, porque los dejaron engavetados en una orden del 2020 del presidente Trump en su momento, los dejaron allá, o del 2018, donde dijo, bueno, los que ya están, ya se vulneraron el sistema, ya le agarraron la caída, a ustedes se quedan ahí, todo el que llegue lo voy a llamar ahora. O sea, ¿qué hizo eso? Supuestamente para celeridad y para no darle papeles a quien no lo mereciera, pero el resto de las personas que quizás tenían un caso legítimo están esperando. Eso es lo mismo que está pasando ahorita. Le abrieron la brecha a otros países que yo no estoy en contra. Yo tengo muchos clientes nicaragüenses que viven una realidad horrorosa. Perfecto que lo hagan, perfecto, pero tienes a mi criterio siempre que atender en orden cronológico. O sea, la gente que aplicó primero debería ser la que primero le resuelva su petición antes de estar atendiendo peticiones. Sí, eso es algo que eso a la diestra y siniestra del UCI. Y definitivamente eso demuestra el descontrol que existe en el proceso migratorio aquí en los Estados Unidos. Eso es correcto. Algo que hace. Ahora bien, pero se siguen tomando aplicaciones, ¿verdad? Sí, claro. El programa no está suspendido ni nada. Corre el riesgo de ser paralizado por la medida cautelar el 7 de marzo. Entonces la invitación, yo tengo ahorita unas mamás varias que ahorita vamos a trabajar como que la semana que viene, que todos los que yo tengo entren antes del 7 de marzo, en el entendido que nadie le puede garantizar qué va a decidir un juez. Nadie puede garantizar eso, pero en líneas generales, por principios generales del derecho, y lo más probable es que pase como el DACA que llegue. Salvo que sean más favorables, ¿sabes? Sí, las decisiones no son retroactivas, salvo que sean más favorables a lo que ya existe. Que llegue esto directo a la Corte Suprema, ya sería otro caso más difícil. Y siente un precedente en la Corte. Y el año que viene tenemos año electoral, y entonces esas cosas pueden cambiar. Podemos llegar a tener un nuevo presidente, y si se elige el presidente del lado contrario, el aspecto migratorio va a tener un impacto fundamental. Por ahí vimos las declaraciones del gobernador de la Florida, continuando mandando gente para la costa este, todavía en aviones, lo va a seguir haciendo. Entonces tenemos un partido republicano bien estricto por parte del área de migración. Así que si usted es un americano, venezolano y vea la situación que estamos viviendo en estos momentos, o lo que vamos a ver el año que viene. Entonces vamos a hablar un poco más sobre los cambios, ¿verdad? Hoy estaba viendo yo a ver si lo puedo compartir en la pantalla, un reporte del Washington Post en relación a lo que está pasando, los que está haciendo a lo que viene para lo que está proponiendo él, pues a los cambios migratorios. Y una de las cosas es que si usted está pidiendo asilo, ¿verdad? Uno de los requerimientos es que haya pedido asilo por los países que cruzó. Y eso es uno de los cambios que se asimilan mucho a los cambios que fue criticado el presidente Trump. Entonces, ¿qué nos puede decir eso al respecto, Eleonora? Bueno, para mí es porque se le fue de las manos. O sea, se le fue de las manos. Lo que está sucediendo en la frontera es algo sin precedentes. Yo no puedo cuestionar a una persona que cruza la frontera. Mi rol aquí no es cuestionarlo. Yo no soy nadie para decir si tenías razón o no tenías razón de intentarlo. Yo no estoy aquí para eso. Pero no puedo tapar el sol con un dedo. Se le fue de las manos. La cantidad de gente que entró de manera irregular es prácticamente imposible de contener ya. Están causando algunos destrozos, están haciendo unas prácticas de malas conductas que no se habían visto antes aquí. Y eso es producto, a mi criterio, de una mala política pública al final, ¿no? O sea, lo que quieren es retroceder y recoger el agua. De esta reflexión política, yo, como vuelvo y te repito, yo no soy quien para decirle a una persona que no lo intente o que no escape o que no. Mi invitación es que si vas a estar aquí, compórtate. No traigas tus malas prácticas, ese tipo de cosas. Y por eso es que vas a notar cada vez que quizás, y por eso es que no podemos taparnos el sol con un dedo. Yo nunca voy a dejar de ser inmigrante, nunca. O sea, siempre voy a tener esa estampa. No me voy a olvidar de quién soy, eso no lo va a cambiar nadie. Pero
No puedo cerrar los ojos ante lo que siente un americano que está viendo su país cayéndose a pedazos con un montón de gente pidiendo beneficios, con un montón de gente viviendo en las calles, con un montón de gente haciendo estragos, con unos ahora piques de carro aquí en el Sur Austin, que hasta la policía tuvo que echarse para atrás porque los atacaban. Eso nunca lo habíamos visto. Robos de carro, vidrios partidos. Eso, perdónenme, pero eso no eran los gringos, como los llamamos nosotros. Habrán algunas malas conductas, sí, pero eso son conductas importadas. Entonces nos las estamos trayendo para acá. Y eso lo único que va a fomentar es la radicalización de los republicanos o de la gente antimigrante, y van a tener, y me van a perdonar que lo diga, pero van a tener su cuota de razón. No hay verdades absolutas, no nos podemos parar. No estamos haciendo nada, pobrecito nosotros. Bueno, ya va. Yo soy parte de los inmigrantes, pero ajá, el que estamos viendo en el último tiempo, ¿tiene razón o no tiene razón la gente de aquí, que sí nacieron aquí, en decir, para allá va, tenemos que contener esto? Entonces, eso, yo los invito a la reflexión, a que no es que no crucen o sí crucen, yo no los puedo invitar a nada de eso, solamente que si van a estar aquí, por favor lo hagan lo mejor que puedan y las malas prácticas las dejen atrás. Sí, y tienes razón, absolutamente. Eso es un reflejo de la cultura que traemos. Una de las cosas que estoy viendo aquí en este reportaje del Washington Post es que con la nueva regla, una de las cosas que dice que se presume que tú cruzaste la frontera ilegalmente, automáticamente eres inelegible para el asilo. Automáticamente, es una de las reglas que hace. Y por supuesto que si van a buscar la manera de ver si ¿por qué no buscaste asilo? Si pasaste por México, pasaste por Colombia, no buscaste asilo político cuando llegaste a estos países, sobre todo el área de México, que México lleva una carga bastante fuerte en la cuestión del paro venezolano, sobre todo. ¿Qué crees tú de estos cambios? ¿Estos cambios van a retardar o van a reducir el número de aplicantes? ¿Cómo ves tú este impacto en lo que es el asilo y el paro? Fíjate, desde lo muy personal me genera preocupación, porque el fenómeno que ocurre en la frontera, y agradezco a Dios no saber más, es el tráfico humano, es los coyotes, es gente que paga no sé cuántos miles para que los crucen. Entonces, este tipo de políticas pudieran, y me atrevería a afirmar, que van a darle más potencial a esta gente que hace tráfico humano y que cruza a las personas de manera ilegal, y lo que va a suceder es que las van a tratar de meter a toda costa y van a pasar cosas horrorosas en la frontera, porque lo que yo he escuchado de la gente que ha transitado ese camino es indescriptible. Entonces, si legalmente no vas a poder accesar a ciertas cosas, vas a buscar la manera de hacerlo. Y eso es una reflexión muy, muy personal. A mí, me preocupa mucho lo que le pase a la gente y lo que pueda suceder con esta gente inescrupulosa que los trata de meter así. Ellos están tratando de poner algo que se llama CBP online, como para poder aplicar o hacer una petición de asilo o una cita para poder presentarte a la frontera de manera organizada. Tengo entendido que hay gente que lo ha hecho y ha podido llegar por esa vía de manera correcta. O sea, yo, como te digo, pienso que se les fue de las manos totalmente lo que está pasando y el cruce de la frontera, y por eso están tratando de buscar cómo contenerlo. Que si es justo, que si no es justo, son conversaciones diferentes. Estas políticas lo que van a tratar, a mi criterio, es de contener, de evitar que siga entrando en la cantidad de gente, porque ellos tienen una data que al final es la data oficial, pero ni hablemos de la gente que nunca vieron, de los que llaman mojados, que se metieron y tú nunca sabes que llegaron. Nadie sabe cuánta gente realmente ha logrado cruzar en el último periodo. Otra cosa, Laura, tendemos a olvidar a los 12 millones, bueno, dicen, 12 millones de personas que están absolutamente indocumentadas, la gran mayoría de nacionalidad mexicana, que han estado aquí por 10, 20, 30 años, que no tienen, como dices tú, los fantasmas, no están. A nivel migratorio no existe. Correcto, entonces esto no es el venezolano, el nicaragüense, el cubano que tiene asilo, TPS, paro humanitario, o sea, existe, tiene seguro social, tiene permiso de trabajo. Estamos hablando de una gran
del 2% de la población que está viviendo bajo una piedra, básicamente, fantasma, que han estado aquí en Estados Unidos por años, tienen familia, tienen todo, y son absolutamente y completamente ilegales, están desprotegidos completamente desde el punto de vista migratorio, y tienen años así. Entonces, esto es una problemática complicada, esto es algo bien, bien complejo que lo que pasa es que también desde mi reflexión personal, si tú lo ves así, este es uno de los países donde también emigrar de manera legal es casi que imposible. Entonces la gente que está capacitada, que tiene estudios, que de repente tiene su platica, que quiere venir a trabajar para que se pueda establecer aquí, bueno, pues eso es casi que tiene que ser Dios reencarnado. Entonces es una cosa que te lo hacen difícil. O sea, hay gente que viene a aportar valor y que lo podría hacer de otra manera. Y entonces no viendo ninguna opción, pues se termina metiendo por la frontera o se termina metiendo un asilo que no tiene ni pies ni cabeza, pero es que esa es la única manera que yo me puedo quedar aquí. O sea, también es una invitación a la reflexión en líneas generales. Yo creo que no hay país más complicado para tratar de inmigrar legalmente que este. Yo tengo peticiones familiares donde, ay, ahorita me acaba de salir una de una nicaragüense. Bendito sea el Señor. Tenemos 2 años y medio tratando de traerla casada legalmente con el amor de su vida, que se conocieron toda la vida, estudiaron juntos. Toda una historia de amor bellísima. No es un matrimonio inventado. Se conocieron desde el colegio, de chiquiticos, no sé qué, pero en Nicaragua él había nacido aquí. Todo un cuento. 2 años, 3 años después es que la muchacha finalmente le dieron la cita, que alcanzamos llegar a la cita del proceso consular. Entonces una persona así, viéndose cercada, llega hasta decirme, mira, yo creo que me voy a meter por la frontera, pero tengo 3 años que no puedo compartir con mi esposo. Eso es totalmente descabellado. ¿Entiendes? Entonces, la gente que quiere y que hace su proceso correctamente tiene un peso muy grande porque ve que la gente que lo hace mal, ahí mismo tiene papeles, tiene Stanford, tiene Medicaid, tiene no sé qué, y el otro que tiene 3 años tratando de traerse a su mujer no puede. Entonces, son cosas que está en la línea. Pero hay que reflexionar sobre esto. Por eso es que estos temas no son sencillos, no hay verdades absolutas, es muy complejo y hay que vivirlo desde diferentes opiniones, de diferentes situaciones para tú poder comprender la magnitud de lo que esto significa. Así es, así es. Bueno, Leonora, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, tema bastante interesante. Creo que tocaste temas muy, muy, muy interesantes. Te voy a decir algo antes que me cortes. Hubo un cambio, que es que los aplicantes de los asilos ganados, los ganadores de asilo, ya no tienen que esperar el año y un día para comenzar sus aplicaciones para la residencia. ¿Ok? Esa regla la acaban de cambiar. Entonces, puedes aplicar, solo que no van a decidir hasta que tengas un año y un día. Y ahorita la invitación es a que lo hagas aparte, si yo fuera tú y ganaste tu asilo, es porque van a subir las tarifas de inmigración, o es la propuesta, y tu aplicación posiblemente va a costar más. Entonces, si tú lo haces ahorita cogiéndote esta nueva regla, pues pudieras ganar tiempo y dinero. Ya. Wow, gracias por el tip. Bueno, Leonora, muchas gracias. El tema es un tema muy amplio. Ahí tienen los teléfonos de Leonora, 512-703-0248. Si usted vive en el área metropolitana de Austin, Leonora está ubicada en la ciudad de Pflugerville. Tiene su oficina por allá. ¿Cuál es la dirección, Leonora? 2401 W Pecan Street, Suite 207. Pflugerville, perfecto. Texas. Y ahí tienen la parte de Easy Immigration USA en Instagram, y por supuesto en Más Allá del Dinero también está la información de Leonora. Leonora, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por darnos la oportunidad. Nos vemos la semana que viene aquí en otro programa interesante de Más Allá del Dinero. Buenas noches. Buenas noches, chao. Escucha este y todos los jueves a las 20 horas Más Allá del Dinero con Ryan Meléndez, tu mejor guía financiera para que desarrolles un mejor vivir. Más Allá del Dinero.